Tardes para todos. En la tarde de hoy vamos a hablarle de eurocentrismo, según el libro Ciencia, Compromiso y Cambio Social de Orlando Fans Borda. Mi nombre es Mariana Tencia Navarro y el día de hoy voy a hacerles una presentación sobre los diversos puntos de vista que nos dieron nuestros amigos de las redes sociales acerca del interrogante ¿qué es el eurocentrismo? Mi nombre es Valentina Castro Cárdenas y hoy daré mi opinión respecto a las respuestas que conseguimos de nuestros amigos en las redes sociales de su manejo con el tema el eurocentrismo. Mi nombre es Ana Carolina Ojeda Suárez y yo voy a hablar acerca del eurocentrismo según lo investigado. Buenas tardes, mi nombre es Leis Crescentana Telles y yo le vengo a hablar sobre el eurocentrismo según el libro y del capítulo la superación del eurocentrismo, enriquecimiento del saber sistémico y endógeno sobre nuestro contexto tropical. Buenas tardes, mi nombre es Valeria Andrea Sánchez Sarmiento y yo les voy a hablar sobre el capítulo Casos de imitación intelectual colonialista. A continuación les compartiré algunas de las respuestas que nos dieron nuestros amigos de las redes sociales con respecto al concepto que tienen de la palabra eurocentrismo. Después de haber leído las opiniones que nos dieron nuestros amigos, nos damos cuenta de que algunos tienen un buen manejo del tema y nos dieron un concepto más profundo asociado con el término. Y otros pues crearon un concepto más sencillo relacionando el prefijo euro, que indica relativo a Europa, y centrismo, que da un valor cultural universal. Por otro lado tenemos esta cara de la moneda. Por este lado vemos distintas opiniones, distintas posiciones respecto al tema el eurocentrismo. Podemos notar que muchas personas lo tomaron como burla. Otras personas trataron de dar su mayor esfuerzo para entender qué era la palabra y dar a conocer qué entendía sobre eso que escucharon. Opino que este tema debe llegar a la conciencia de muchas más personas, ya que sin darse cuenta se apropian de él en su vida cotidiana sin saber qué es o cómo manejarlo correctamente. Se dejan guiar de este partiendo de un mal concepto que aún no saben. Mi nombre es Ana Carolina Ojeda Suárez y voy a hablar de eurocentrismo según lo investigado. A partir de 1992, Europa logra ponerse como centro y construir las demás culturas como prefería, y su superioridad fue fruto de acumulación de riqueza, experiencia y conocimientos. El eurocentrismo es una conmoción que en su forma más básica coloca a Europa como centro de todo, como espacio intelectual, promotor de un sesgo cultural. El inicio de su providencia ha sido remontado a las élites del Renacimiento, convirtiéndose en un conjunto de teorías sociales universalistas y evolucionistas que defendían un papel de liderazgo de Europa para conquistar el mundo. El eurocentrismo es un culturalismo en el sentido de que supone la exigencia de variables culturales que dan forma a los trayectos históricos de las diferentes ciudades irreductibles entre sí. Es entonces antiuniversalista, porque no se interesa en descubrir eventuales leyes generales de la evolución humana, pero se presenta como un universalismo en el sentido de que propone a todos la imitación del modelo occidental como única solución a los desafíos de nuestro tiempo. Es decir, el eurocentrismo es una corriente de pensamiento donde se habla o se toma Europa como el centro del universo, el centro del mundo, del pensamiento, del intelectualismo, del desarrollo, de la educación y de todo lo que tenga que ver con estos pensamientos. Es importante saber esto ya que si analizamos nuestro entorno,
nos damos cuenta que el eurocentrismo está en todo lo que gira en nuestro alrededor. El término eurocentrista se aplica a cualquier tipo de actitud, postura, enfoque intelectual, historiográfico y de evolución social que considera que Europa y su cultura ha sido el motor de la civilización y que por ello identifica la historia de los europeos y sus relaciones con los otros continentes como una historia universal. Sostiene además que los valores sociales y culturales de Europa occidental constituyen modelos universales. Es también un perjuicio cognitivo y cultural que supone la existencia eh, de experiencias históricas lineales movidas por esquemas culturales fijos correspondientes a los proyectos por historia europea, considerando a las historias no europeas como formaciones incompletas o deformadas. Se define más a la mirada del mundo a partir de la experiencia europea occidental, donde las ventajas o beneficios para los europeos y descendientes se consiguen expensas a otras culturas, justificando esta acción como paradigmas o normas éticas. Gracias. Bueno, según este libro, en el capítulo La superación del eurocentrismo, Orlando Fass-Boarda nos habla de que en muchos países es aceptable la validez del conocimiento científicos organizados en Europa, que sería el eurocentrismo, y luego fueron abordados o transferidos a Norteamérica. Los países, al ver el éxito y la veracidad de estos modelos europeos, deciden emplearlos, aplicarlos en cualquier lugar del mundo, incluyendo en los trópicos húmedos. Sin embargo, el libro nos dice que al momento de emplear dichos métodos o conocimientos europeos hubieron consecuencias, ya que estas ciencias estaban relacionadas a su contexto, es decir, al contexto europeo, y al momento de aplicarla a los otros países se encontraban con una realidad muy distinta, una realidad muy diferente. Entonces, en este punto, el autor nos da a entender que es necesario crear nuestras ciencias, nuestros métodos, aplicándola para nuestros beneficios propios, llevar estas ciencias a nuestro contexto, a nuestra realidad. Bueno, yo pienso que algo muy importante y sobre todo muy favorable sería incentivar en las universidades, en los centros educativos como colegios, corporaciones, entre otros, la investigación, ya que así desde pequeños nos estarían ayudando, inculcando lo que es la investigación para con el tiempo lograr dichos fines y así dar soluciones a problemáticas nuestras. Eso sería crear nuevas ciencias de nuestro contexto. Gracias. Como anteriormente lo dije, yo vengo a hablarles sobre casos de imitación intelectual colonialista. A lo largo de los años, muchos científicos tomaron como iniciativa adaptarse a los modelos ideológicos e intelectuales de las grandes potencias, dejando como resultado una importancia a los sistemas de las naciones dominantes y a su vez haciendo que éstas crezcan expandiendo su ideología y borrando cada vez más las posibilidades que pueden tener las naciones tercermundistas. Tomando esto como ejemplo, podríamos decir que todos estos factores nos dan la viabilidad, o sea, nos dan a entender la viabilidad que tiene ser independientes en cuanto al ámbito de la investigación, teniendo en cuenta la sociología y tomando la individualidad de un país, crear nuestros propios métodos para analizar las realidades locales y a su vez basándonos en las problemáticas del mundo entero. A esto lo podríamos llamar como un reto ¿para qué? Un reto para tener una ciencia comprometida con el desarrollo intelectual y capitalista. También esto busca que los científicos de una nación, que en este caso es Latinoamérica, traten de reunir sus conocimientos propios sin ningún tipo de limitación o de imitación. También nos hablan sobre la migración de talento. Esto es cuando un científico adopta los métodos de investigación de otras latitudes
o de otros científicos. La migración no solo es un problema individual de cada científico, sino un problema gubernamental que no busca arreglos propios, sino imitaciones que no den ningún tipo de resultado favorable, de sistemas basados en otro tipo de cultura, ideología, o simplemente intentando solucionar primero los problemas de los grandes países, dejando de lado el concepto propio en el que se encuentra el país. Esto también busca mentalizar, motivar o incitar a que el gobierno se fije más en los problemas internos que posee una sociedad subdesarrollada, evitando la migración de talentos.